Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado El Cristo atado. Y vamos a leer en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, desde el verso 19 hasta el verso 24. San Juan capítulo 18, desde el verso 19 hasta el verso 24. Dice así, hermanos, en esa escritura: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Este último versículo, particularmente el verso 24, al leerse con cuidado resulta sumamente doloroso y contradictorio. Resulta doloroso porque el Salvador del mundo es traído a Caifás atado como se ataba a los grandes criminales de aquel tiempo, atado como se ataba a los asesinos, a los ladrones, a todos aquellos que quebrantaban la ley de los hombres. Atado para que no representara ningún peligro para todas las mansas ovejas que estaban enfrente de él. Lo traen atado porque lo consideran una amenaza. Le traen atado de la misma forma en que se ataba a la gente más peligrosa de aquel tiempo, y al leerlo así duele ver a Jesús humillado y confundido con los hombres más perversos de la tierra. Esta situación resulta una verdadera contradicción, porque el Hijo del Hombre nunca había manifestado una conducta violenta o amenazante para nadie. Todo lo que había hecho durante los 3 años y medio que duró su ministerio fue el bien. Había amado a todo el que tuvo a su alcance. Había hecho el bien a todo aquel al que pudo beneficiar. Había sido misericordioso con el pecador. Había sido un abundante proveedor para el que tenía necesidad. Y había sido sanador, sanando las enfermedades de muchos. Ningún tipo de conducta en Jesús resultaba amenazante para nadie, excepto para la clase religiosa. La gran pregunta es entonces, si este hombre jamás había hecho el mal a nadie, si todo lo que había hecho en aquellos 3 años y medio que duró su ministerio era el bien, ¿por qué atarlo de esa manera? ¿Por qué llevarlo de un lugar a otro atado como un criminal? ¿Qué propósito tiene la Escritura al registrar este detalle tan importante en el arresto de Jesús? Primero, la Escritura quiere mostrarnos la grave enemistad que el ser humano incrédulo tiene para con Dios. En el Salmo 14 leemos unas palabras muy conocidas. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Estas palabras ya sonaban fuerte en el Antiguo Testamento y sonaban fuerte en los días de Jesús. Con estas palabras el salmista estaba afirmando que la maldad de los hombres no era cualquier cosa, que negar a Dios no era un simple capricho, no era una simple actitud de orgullo o de vanidad. Negar a Dios implicaba la necedad. Era una actitud que iba mucho más allá de la simple rebeldía. Era realmente un rechazo, un odio en contra de Dios. Aquella generación que arrestaba a Jesús
Era una generación que anhelaba despertarse un día con la noticia de que aquel carpintero Galileo había muerto, que había desaparecido, que no estaba más en esta tierra. Para la clase religiosa sobre todo, no había noticia más apetecida que aquel carpintero de Galilea finalmente hubiera desaparecido de la tierra. La verdad, le odiaban mucho. Lo ataron para decirle al mundo que no era cierto que aquel Galileo tuviera tanto poder como se decía. Tenía más poder la ley, tenía más autoridad la religión, tenía más poder el judaísmo, que ahora lo arrestaba y lo exhibía impotente, lo exhibía sometido a la fuerza de la ley y al imperio de la religión reinante. Atado, lo exhibían incapaz de defenderse a sí mismo. Ciertamente, las fuerzas políticas y las religiosas se alegraban mucho en aquel mundo terrible por el arresto de Jesús. Les provocaba cierta sensación de victoria exhibir a aquel hombre atado como si fuera un criminal. Aquella generación tenía la oportunidad de reducirlo a la impotencia y la aprovechó. Lo que querían era quitarle su fuerza, era quitarle su dominio, era quitarle su autoridad, era quitarle aquel impacto que estaba trastornando el mundo de su tiempo. Hasta ahí, cuando lo leemos de esa manera, el odio hacia Dios parece que está saliendo triunfante. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque la generación presente, este mundo en el que hoy vivimos, tiene las mismas características. La única diferencia es que Cristo ya no está físicamente aquí. Que si estuviera físicamente aquí, también lo atan y también lo crucifican de nuevo. No ha cambiado esa actitud. El mundo sigue teniendo esa actitud. El mundo sigue siendo el mundo del que hablaba el salmista. Sigue estando lleno de personas incrédulas que caen en la condición de necios cuando dicen no hay Dios, o cuando quieren construir un mundo nuevo y moderno que no incluya a Dios. Cuando el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios, no está diciendo necesariamente, dice el ignorante, dice el que no sabe nada. En el mundo de hoy, en el mundo de la incredulidad, en el mundo que ata a Dios, en el mundo que niega a Dios, en el mundo que quiere crucificar otra vez a Cristo, hay personas muy entendidas, hay personas muy educadas, hay personas muy cultas, hay personas con gran capacidad intelectual y académica, hay personas incluso brillantes, pero siguen siendo necios porque niegan la única razón verdadera que tiene el hombre para creer en esta tierra, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Por eso siguen teniendo esa misma característica. Quieren atarlo. El mundo de hoy quiere atar a Jesús a través de leyes, a través de conclusiones de hombres. Quieren atar a Jesús y dejarlo impotente, incapaz de seguir influyendo en esta sociedad moderna. Por eso niegan la lectura de la Biblia, por eso niegan la oración pública, por eso van cada vez ganando más espacio y reduciendo a Cristo a un Cristo atado, a un Cristo inmóvil, a un Cristo que no tiene acción en este mundo de incredulidad. ¿Y por qué lo quieren atar? Porque ya no quieren oír esa voz que denuncia su pecado. Porque ya no quieren escuchar esa voz que denuncia sus errores. Porque ya no quieren escuchar esa voz que les dice que la manera en que están viviendo está causando la destrucción del ser humano. Atan a Jesucristo porque es el único que les reclama su perversión, porque es el único que con toda autoridad les señala el mal camino por el que están transitando sus vidas. Por eso el mundo quiere atar a Jesús y dejarlo sin acción en este mundo. Esta generación sigue siendo necia cuando niega la única verdad que le puede transformar su vida.
Tristemente vivimos en una paradoja muy dolorosa. La Escritura dice que el diablo está atado. Amén. Pero el mundo tiene atado a Jesús. Eso sí que es doloroso. El atado debería de ser el diablo. Pero el diablo camina libremente y Cristo está atado, incapaz de hacer su obra. Pero Él sigue amando al ser humano. Pero Él sigue buscando al ser humano. El hombre se niega el consuelo, la fortaleza, la sabiduría, la iluminación de la verdad en Cristo Jesús y se entrega al dolor de sus errores sin esperanza. Hace unos días asistíamos a una ceremonia donde se despedía a un familiar de una amada familia de aquí de la iglesia. Todos los que creíamos en Cristo sentimos la partida de los seres queridos, pero encontramos consuelo en una esperanza firme y verdadera que es Cristo Jesús. Pero vemos en los incrédulos un dolor que no tiene esperanza, un dolor que se multiplica, un dolor que lacera el alma en lo más profundo. Vemos personas sufriendo genuinamente por un hecho ante el cual no pueden hacer nada. ¿Y por qué sufren sin esperanza? Porque solo Cristo es esperanza de vida después de la muerte. Cuando el mundo niega a Jesucristo, no tiene con quién enfrentar las dificultades de la vida. No es que a los creyentes no nos duela. No es que a los creyentes no nos duele el corazón cuando parte un ser querido. La diferencia entre el incrédulo y nosotros no es que nosotros seamos mejores, no es que nosotros seamos superiores, no estamos hablando de eso. Pero hay una diferencia fundamental. Nosotros enfrentamos la vida con una esperanza que se llama Jesucristo. Nosotros enfrentamos la partida de un ser querido. Y en nuestro corazón dolido resuenan las palabras de Cristo Jesús. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos viven en el nombre de Jesucristo y tenemos esperanza y consuelo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque en nosotros Cristo no está atado. Cristo es libre. Cristo vive y reina. Él camina en este lugar y nos llena de su bendición y de su cuidado a cada paso de nuestra vida. Por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué necio? Porque enfrenta la vida con sus momentos difíciles y no tiene esperanza. Y se llena de dolor y de pena y no tiene dónde consolarse. No encuentra algo que le fortalezca en esos momentos difíciles. Porque cuando las dificultades llegan a la vida, solo hay una esperanza genuina, verdadera y efectiva. Se llama Jesús de Nazaret. Solo si el Cristo está libre, podemos encontrar consuelo en nuestra necesidad. Amén. La enemistad del mundo es una verdadera necedad, pero se sigue imponiendo hasta el día de hoy. La segunda cosa que nos muestra este pasaje es que en el mundo hay cierto temor a la verdad. Si ustedes se fijaron, el verso 19 comienza hablándonos del interrogatorio del sumo sacerdote hacia Jesús. Y lo primero que le preguntaron fue acerca de sus discípulos y de su doctrina. Esto quiere decir que al sumo sacerdote le preocupaba mucho lo que Jesús andaba enseñando. A él le preocupaba mucho las enseñanzas de Jesús. Él tiene una verdadera preocupación. ¿Qué es lo que andas enseñando? ¿De qué le andas hablando a la gente? Es interesante, hermanos, que el sumo sacerdote le dice y le pregunta también acerca de sus discípulos, como diciendo, ¿por qué te has rodeado de esos hombres tan peligrosos? ¿Por qué te has rodeado de esos hombres rebeldes? ¿Por qué te has rodeado de tanta gente de mala reputación? ¿Y qué cosas andas enseñando? Lo ataron bien seguramente porque le tenían miedo a este hombre.
Lo ataron porque quizás en el fondo de sus almas decían, no sea que se suelte y quién sabe lo que pueda pasar. Atarlo de esta manera, hermanos, solo descubre una cosa. Esta gente miraba a Jesús y sabía en sus almas que este hombre era superior. Sabía en sus almas que ellos no lo habían atado, él se había dejado atar. Ellos entendían perfectamente que nadie lo había sujetado. Ellos entendían perfectamente que nada ni nadie tenía poder sobre este hombre. Sus almas oscuras y perversas como eran, pero aún así les daban testimonio y les decían, este hombre es superior. Este hombre tiene una majestad propia. Este hombre es de otra naturaleza. Este hombre es muy superior a todo lo que existe. Ellos lo percibían y por eso seguramente lo amarraron con uno de esos nudos que ya no tienen regreso. Porque dijeron, este hombre se suelta y quién sabe lo que va a pasar aquí. Es decir, le temían tremendamente a ese hombre tan pacífico, a ese hombre tan lleno de paz en medio de la acusación injusta de sus captores. El texto dice que se le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina y el Señor les contestó con mucha sabiduría. Sabía de leyes, obviamente, Jesús, porque le dice al sumo sacerdote, ¿y por qué me preguntas a mí? Si en un juicio no se le pregunta al acusado, se le pregunta a los testigos. Interrógalos a ellos, les dice Jesús. Pregúntales, porque yo siempre he hablado públicamente, porque yo nunca he escondido nada de nadie. Pregúntales a quienes me han escuchado, a ver qué te dicen. Jesús sabía, hermanos, que si interrogaban a quienes le habían escuchado, ellos no darían otra razón de su mensaje, sino que había venido a iniciar un reino que no amenazaba ningún reino terrenal, que no amenazaba al poder romano, que no amenazaba a nadie, sino un reino de carácter espiritual que había venido a renovar al hombre de adentro hacia afuera. Que no le interesaban posiciones de poder terrenales, que no le interesaba robarle la posición de poder terrenal a nadie. Él había venido a una tarea eminentemente espiritual y su mensaje no amenazaba a nadie. Pregúntenle a quienes han oído. Les dice que les pregunten a ellos y con sus palabras le deja saber a Caifás que se equivocaba al juzgarle como rebelde, porque él nunca había atentado contra la estabilidad de nada ni de nadie. Le dice, pregúntenles y sabrán que mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, pero es más real, más verdadero, más estable y más perfecto que cualquier reino terrenal. Amén. Porque mi reino es por siempre y para siempre. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero este reino permanecerá. Amén. Y a esto le temían terriblemente. Hoy el mundo se sigue equivocando. Cree ver en el cristianismo un movimiento amenazante, una forma de vida que amenaza el libertinaje del mundo de hoy. No hay duda de que esta generación le tiene miedo a Dios. Esta generación mira a un Cristo revelado en los evangelios que no amenaza a nadie. Un Cristo revelado en los evangelios que no condena a nadie. Un Cristo revelado en los evangelios que no señala a nadie con un dedo acusador, sino que reclama los actos del hombre, pero lo llama al arrepentimiento para transformarle la vida. Esta palabra revela un Cristo que no amenaza a nadie, a ningún poder terrenal, a ninguna organización terrenal, que solamente anuncia amor, bondad y misericordia para el pecador, pero que le dice que es pecador, y ese es el problema. A eso se le teme en el mundo de hoy. Nadie puede negar
que el evangelio de Cristo no tiene nada de secreto. Así como Jesús le dijo al sumo sacerdote, yo he predicado públicamente y todo el mundo sabe lo que yo enseño. El evangelio de Cristo sigue siendo así. No hay nada oculto en la predicación del evangelio. El mismo mensaje escuchamos en la casa del Señor. Los que se convirtieron hace una semana que los que tienen 25 años de ser creyentes. Es el mismo mensaje para todos, pero como es un mensaje eterno, habla a cada uno independientemente de su condición, independientemente de si es primera vez que escuchan el evangelio o si tienen 20 años de estarlo escuchando, porque el evangelio de Cristo no es palabra de hombre, es palabra que ha descendido del cielo, es palabra que ha descendido de la boca de Jehová, es palabra que trae vida y vida en abundancia. Amén. El mensaje de Cristo es el mismo para todos. Es público y no se oculta nada a nadie. Cristo es el líder mundial, eterno, celestial, más justo, más recto y más verdadero que jamás haya conocido la raza humana. Y el mundo de hoy le teme a la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mundo de hoy le teme a la verdad. Huye de la verdad le asusta. Porque sabe que descubrir la verdad es descubrirse a sí mismo lleno de pecado y de rebeldía y de necedad. Y no quiere enfrentarse con ese momento. Es por esto que temen desatarlo y prefieren mantenerlo atado. ¡Qué equivocación más grande! El mundo se equivoca cuando quiere negar la realidad de un Cristo Salvador, necesitando tanto de la misericordia de Dios. El mundo se equivoca cuando quieren negar a Cristo y Él es el único que lo puede liberar de sus propias ataduras. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué verdad tiene que conocer el hombre? Su propia verdad, su realidad de que esté esclavizado, de que es cautivo de sus propias debilidades. El hombre cree ser libre. El hombre camina por el mundo en su necedad y cree ser libre. Se entretiene de distintas formas y maneras. Asiste a los espectáculos de entretenimiento y se llena de un entusiasmo vano y aplaude con alegría ante aquello que sus ojos miran. Pero no se da cuenta que cuando aplaude suenan las cadenas que esclavizan su alma. No se da cuenta que le cuesta levantar los brazos porque el peso de sus cadenas es terrible. No se da cuenta de que para el hombre necio hay gente en las prisiones más libres que el necio que anda en la calle. Y esa prisión no la puede abrir nadie sino Cristo Jesús. Lo más doloroso de la necedad es que la puerta de esa prisión está abierta desde el día de la crucifixión. Él pagó el precio, la puerta está abierta, pero el hombre no quiere salir porque le asusta la verdad de salir libre en Cristo Jesús. Y por eso insiste y persiste en su actitud de mantener atado a Cristo. Desafortunadamente, al igual que en este pasaje, parece que esta necedad está triunfando. Pero lo cierto es que Cristo tiene un pueblo en esta tierra. Cristo tiene una iglesia en esta tierra. Y la iglesia de Cristo ha sido llamada a proclamar el nombre del gran libertador, a proclamar el nombre del que puede romper las cadenas, a proclamar el nombre de aquel que puede traer libertad y vida nueva a todo el que cree. Por lo tanto, este es un tiempo de renovar nuestra decisión de no permitir que el mundo siga manteniendo atado a Cristo.
Tenemos que mostrar al Cristo libre, no al Cristo que es reo de la necedad, sino al Cristo que es libre para salvar a la raza humana. A nosotros nos corresponde hacer valer el mensaje del Cristo libertador, del único que tiene respuesta a la gran necesidad del hombre, conocer a Dios y salir finalmente de la necedad que lo está ahogando en su propia maldad. No nos dejemos vencer ni desanimar por este mundo de hoy. Lo mismo encontró Jesús y aquí lo estamos viendo. Siempre ha habido un mundo necio que niega la realidad de Cristo, pero también ha habido siempre un pueblo fiel que ha sabido proclamar el nombre de su Salvador y que ha sabido transformar las naciones a partir de difundir el Evangelio de Cristo Jesús. Este tiempo tan tremendo que vivimos es un tiempo de renovar nuestra decisión de servir al Señor y de unirnos al esfuerzo para proclamar el reino de Cristo, ese reino que puede verdaderamente ser salvación para todo el que cree. Renovemos nuestro esfuerzo por proclamar a Cristo en este mundo terrible y vamos a ver al Cristo libre, haciendo libre a todo el que crea. Vamos a orar.